Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Soy Lucy Roldán y les doy las gracias por estar aquí y acompañarme hasta el final de este nuevo episodio en el que vamos a hablar de cuando la vida te cambia la perspectiva. Sufrir una enfermedad visual, una pérdida progresiva de la visión, no es solo una cuestión médica, es también un tema que impacta la vida emocional de quien la sufre y probablemente de las personas que están más cercanas. Para hablar de este tema tan importante, tengo el gusto de contar con Francesco Molestina y quiero empezar porque nos cuentes un poco cómo fue tu proceso, en qué momento de la vida te ocurrió esto. Gracias, Lucy. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en este podcast que ya venía mirando con curiosidad desde hace un tiempo, así que buenísimo estar acá. Te agradezco mucho. Sí, en efecto, en el 2022 empecé con mi problema crónico de las retinas. Siempre tuve bastante dificultad por mi miopía alta para poder leer, para poder ver a cierta distancia a diferencia de mis pares. Pero precisamente por esa miopía, en el 2022, y sin que haya mediado ningún trauma, ningún golpe, ningún accidente, empecé con los desprendimientos de retina. Esto ya pasó en ambos ojos y ha venido ocurriendo nuevamente en el transcurso de estos años. He tenido 5 desprendimientos de retina en un ojo y en el otro 4. Y cada desprendimiento de retina requiere una intervención o 2 intervenciones, ¿no? Una para contenerla, para solucionar inmediatamente el problema, y otra para estabilizar los ojos por un tiempo. La retina es una especie de sensor de luz que tenemos al fondo del ojo que se conecta con el cerebro. Es lo que nos permite traducir las luces en formas, en objetos, en caras, en rostros. Entonces, están estrechamente vinculadas, ¿no? Son un conjunto de neuronas de las cuales se nutre la retina para poder darle forma a las imágenes y a los objetos que vemos. E interpretarlas como tal. Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Curiosidad o desde la ignorancia te hago esta pregunta, pero cómo una persona cualquiera se puede empezar a dar cuenta, o puede ser que haya habido alguna cosa y uno la pase desapercibida? Bueno, el desprendimiento de retina es una emergencia oftalmológica y es, digamos, relativamente sencillo darse cuenta porque en el transcurso de 48 a 72 horas hay un blackout en el ojo, ¿no? Dejas ya de... O sea, dejas de ver. Dejas de ver totalmente, Dejas de ver. sí. Lo que pasa es que la retina deja de estar en su sitio. Entonces ya esa luz que entra, pues ya no se traduce en una forma, en un objeto como ya uno conoce como es. La forma en la que yo la sugiero identificarlo, algunas personas dicen ver flashes de luz, en mi caso nunca pasó eso. Se empieza a oscurecer, ¿no? Como cuando, no sé si recuerdes los rollos fotográficos antes, esos como films. Claro. Ese es el color que se empieza a ver progresivamente, ¿no? Como el negativo. Sí, o sea, como... exactamente. Ese es tal cual. Si alguien me pregunta cómo se ve con una retina desprendida, todavía se alcanza a ver algo de formas, pero está ese como negativo, hasta que ya dejas de ver totalmente. Me imagino que te asustaste un montón. La circunstancia, porque son cosas como que uno no se plantea que le van a pasar a uno, pese a haber vivido con una miopía grande. Me dices, pero no era un tema que tú te hubieras planteado seguramente, o no tenías ninguna persona cercana a la que le hubiera pasado esto tampoco. No, y eso es una buena pregunta, porque si bien es un tema genético, la miopía lo que significa es que el ojo crece más que el resto, ¿no? Mientras mayor grado de miopía, el ojo es más grande. Y una manera, digamos, didáctica de poder entenderlo un poco es como si el colchón de la cama crece, pero la sábana no. Entonces se va estirando hasta que empiezan a existir algunas fisuras, algunas lesiones, y se termina desprendiendo, se puede romper, se puede despegar, ¿no? Deja de estar en su sitio, deja de estar
Qué deja de buena estar. analogía, sí. Me permite imaginar qué es lo que le está pasando al interior del ojo. Pero es una buena pregunta porque realmente, a pesar de haber estado controlado con mi miopía, pues usar siempre lentes para poder ver de lejos, nunca estuvo dentro de mis posibilidades eso, que es un desprendimiento de retina. Ya luego, digamos, de manera posterior, cuando me pasó, pues entendí. Pero ya en ese momento, si bien tuve esa sensación de que me estaba pasando, de que sentía que se me estaba desprendiendo un tejido importante del ojo cuando ¿no? Pues, la sensación de pérdida progresiva de la visión no lo tenía entre mis posibilidades antes. Te pregunté ahora al paso, ¿cómo fue ese primer momento? La circunstancia donde estabas, las personas que te acompañaban, ¿cómo viviste esa experiencia? No fue de una hora a otra, ¿no? Es progresivo. Con el pasar de las horas ya alcanzaste a ir donde tu médico. En este caso yo tengo mis médicos aquí en Ecuador que me revisaron y me dijeron definitivamente es un desprendimiento de retina y la operación se programa en las siguientes horas. Lo crítico es operar antes de que la mácula tenga una lesión, ¿no? Entonces, uno de los principales riesgos del desprendimiento de retina es que también se desprenda la mácula y eso sí es irreversible. Entonces, afortunadamente, todas las emergencias que he tenido por desprendimientos de retina las he podido atender dentro de esas 72 horas de oro, en el que es muy probable que pueda solucionar, al menos parcialmente, el problema. Pero, claro, ante un desprendimiento de retina ya la visión como tal deja de ser el principal objetivo del médico tratante, ¿no? Anatómicamente hay que solucionar el problema visual del ojo como tal y luego nos enfocamos en que ponerla en su lugar. Ponerla en su lugar y ya luego literalmente se verá. Y en esta situación me dices que ha sido varias en cada ojo. La primera, una, sí. Y en un solo ojo. Nunca me ha pasado simultáneamente en ambos ojos y eso es suerte, ¿sí? Eso es una bendición. Sí, es una bendición. En medio de lo difícil que debe ser convivir con este riesgo. Sí, definitivamente es una ventaja que no haya tenido que ser intervenido en ambos ojos al mismo tiempo. Pero sí, una vez que ya pues, superé el primer desprendimiento, pues, la retina, hay una intervención quirúrgica, la retina se pone en su lugar y también en ese momento te pueden dejar gas es que sirve como para taponar la retina y que no se vuelva a desprender después de la cirugía, o lo que a mí me ha venido mejor, que es un aceite de silicón, ¿no? Entonces el aceite de silicón también actúa como un agente taponador para que la retina se mantenga en su sitio por presión. Y actualmente tengo aceite de silicón en ambos ojos, precisamente porque ante el redesprendimiento de retina crónico, los médicos han decidido que es lo que más estabilidad le da a mi día a día, a pesar de que con eso sacrifico bastante de la calidad visual. También desde mi desconocimiento, pero este proceso que tú has vivido es lo que se espera cuando una persona tiene un desprendimiento de retina, es decir, que vaya a haber otros desprendimientos en ambos ojos, o tu caso es distinto. La probabilidad de un redesprendimiento es baja. Estoy dentro del porcentaje ínfimo de casos de redesprendimiento. Ahora, con cada redesprendimiento, la posibilidad de un nuevo desprendimiento aumenta. Entonces, con cada cirugía, cada vez que existe una manipulación, el riesgo de que te vuelva a ocurrir aumenta. En mi conocimiento también esto pasa con frecuencia, es decir, si una persona ha vivido un evento depresivo en algún momento de su vida, la probabilidad de que vuelva a tener otro es más alta que quien no ha tenido ninguno. Y si yo lo veo como un tema como de vulnerabilidad, es como que tu cuerpo no está, tus ojos no están igual que a alguien que no le ha pasado, entonces eso tal vez lo pone a cada ojito en una situación vulnerable de que vuelva a ocurrir. También me imagino que cuando uno le pasa por primera vez, pues tiene mucho deseo de investigar, de conocer. ¿En tu caso fue así también? Sí, por supuesto. Yo sí me siento afortunado por
siento que conozco lo suficiente de mi problema, conozco, digamos, en sentido general qué tipo de investigaciones, de avances médicos se están haciendo, y siempre fui bien informado por mis doctores. Cada decisión, el paso a paso, siempre fue consensuado. Entonces uno va aprendiendo y también ya sabes qué tipo de situaciones te ponen en mayor riesgo, ¿no? Al principio es complicado poder identificar qué tipo de conductas o de actividades deberías dejar de hacer. Por ejemplo, luego de mi primer desprendimiento, ya había tenido un desprendimiento en ambos ojos, pero nunca se me cruzó por la mente que debía dejar de jugar fútbol, por ejemplo, que era una de las actividades que hacía con regularidad. Y precisamente mi segundo desprendimiento de uno de los ojos, ya no recuerdo cuál fue por un golpe que tuve con otra persona disputando una pelota. A los 2 días ya no estaba viendo con ese ojo. Entonces, claro, son cosas que hasta que no te pasan en la práctica, no lo anticipas, no lo pudiste prevenir, y se va aprendiendo con el pasar de estos eventos. Dentro de las cosas que a mí también me da como inquietud preguntarte es el impacto emocional, lo que sentiste en esas primeras veces y un poco cómo fuiste lidiando con eso. Sí, definitivamente. Bueno, lo primero que sentí fue pánico, ¿no? Porque realmente no puedes garantizar que vas a volver a ver de la misma manera y en efecto no ocurre, ¿no? Hay formas, incluso hay momentos, porque este asunto de las retinas que se van desprendiendo más de una vez es cambiante, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, el año pasado, cercano a esta fecha, yo estaba mucho más cercano a la ceguera total, ¿no? Que ahora, que estoy un poco más estable, que he perdido mucha visión periférica, por ejemplo, que el side view, ¿no? Que de hecho me ha llevado a tomar la decisión de dejar de manejar, de conducir ya desde hace un tiempo. Pero ahora estoy un poco más estable de lo que estaba el año pasado. El próximo año ya veremos, ¿no? Este año particular no he tenido ninguna cirugía. El año pasado tuve 8. Depende. Es como esperanzador esto que te está pasando en este momento. Es un periodo de estabilidad que también le prometí a mi familia intentar buscarlo. Con los doctores llegamos al acuerdo de que este año sea de darle un descanso a todos, a los ojos, a mí, a mi familia, a mi entorno, y de manera que pueda estar estable y viendo de una manera decente, si se puede decir, ¿no? Y eliminando aquellas cosas que pudieran ponerte en riesgo, como el fútbol. Por supuesto, ¿Qué otras cosas has eliminado? Bueno, ¿O has tenido que eliminar? No por voluntad, sino por adaptación. A ver, primero, no puedo caminar solo en las noches, por ejemplo. Eso es un altísimo riesgo. No puedo conducir, y eso es algo que psicológicamente, especialmente para los hombres, puede significar más, para algunos más que otros, ¿no? Pero te pega un poco en el ego saber que no vas a estar detrás del volante a 100 kilómetros por hora en una carretera despejada, definitivamente. Eso es un duelo que sí toma un poquito de tiempo. Y del cual eres súper consciente. Sí, ya en este punto consciente, ¿no? Saber que mi rol va a estar más de copiloto es lo que puedo ayudar, porque tampoco es que soy muy confiable en ese sentido. Así que, bueno, el tema de algunos deportes, básicamente cualquier deporte de contacto que pueda tener un riesgo de golpe o lesión, de impacto, pues ya está fuera de la ecuación. Incluso yo he decidido que mi único deporte por ahora sea el gimnasio y la natación, por ejemplo. Eso es algo que sí lo puedo hacer, pero claro, después de los periodos de cirugía, que además cada periodo de cirugía implica un viaje, en mi caso, ¿no? que mis médicos están en el Hospital Bascom Palmer, que es una clínica especialista en temas de ojos. Entonces, es el lugar donde yo me debería tratar. Implican viajes, implica una recuperación que no me permite hacer cierto ejercicio. Entonces, eso también, hay momentos en los que no puedo hacer ninguna actividad. Claro, sí. Y eso, si para ti el deporte y la actividad física siempre ha sido importante, pues es una de las formas como impacta en tu vida cotidiana
el tener esta limitación visual y es no poder hacer el ejercicio que tal vez te servía para equilibrarte, balancear tus emociones. Bueno, y entonces te toca inventar otras formas de hacer de encontrar ese mismo propósito. Bueno, mira, con mis hijos tengo que buscar siempre algún deporte para hacer alguna actividad que no ponga en riesgo ni a ellos ni a mí. Por ejemplo, también algo en la música, tocar guitarra, es algo que también me relaja un poco cuando sé que además no puedo hacer otro tipo de actividad que por ahí me pueda concentrar y liberar un poco de las actividades del día a día. Sí, bueno, y otro aspecto que creo que sí es importante mencionar es que mi profesión de abogado, pues uno diría, wow, ¿cómo haces? Porque definitivamente mi capacidad para leer textos grandes se redujo, principalmente con papel o con texto escrito o impreso. Yo solo puedo leer textos digitales y ahí, gracias a Dios, estamos en una época en la que hay más facilidades para poder seguir haciendo esa actividad que para mí es la que me da de comer. Y pensando en la retrospectiva, si es que esto me hubiese pasado 20, 30 años atrás, probablemente ya hubiese perdido mi visión. Entonces eso es algo que sí hay que estar conscientes y ser agradecido con las herramientas que tienes hoy en día, ¿no? Al final una discapacidad, pienso yo, que se vuelve más potente o más discapacitante en la medida que tu entorno no está listo para recibir a esa condición médica adversa. Entonces, finalmente, si existen, digamos, herramientas de accesibilidad hoy en día, también con la inteligencia artificial, es un poco más fácil para mí dictar un texto o que me lo lean, a leerlo yo directamente. Eso me ahorra tiempo, que antes, pues, hubiese sido más complicado. Claro, y es maravilloso, como dices tú, es como algo que agradecer en este momento, contar con esas herramientas de inteligencia artificial, de poder siempre leer en una pantalla y poder agrandar las letras, lo que necesites para poder cubrir el texto. Hay unas maravillas que uno no sabe que existen en el celular, en la computadora, en la laptop, y que claro, ya cuando vas indagando, las vas necesitando. Cuando las vas necesitando. Claro, o sea, el tema del modo oscuro, del contraste de colores, hay herramientas para hacer zoom a toda la pantalla en cualquier momento. Yo siempre estoy ahí con la linterna prendida porque siempre necesito una luz cerca casi para todo el tiempo, aunque esté en el día, sé que con un botón tengo mi linterna prendida. Entonces son cosas que sí te facilitan la vida y que por ahí hace 20 años no existían. Claro, tal vez en 30 habrá otros avances que te hagan aún más fácil, nos hagan aún más fácil sobrellevar la convivencia con esta limitación. Sí. Mencionaste como lo que pasa internamente, hay cosas que podríamos llamar, son como duelos invisibles, cosas a las que tienes que renunciar, como el fútbol, por ejemplo, que te gustaba bastante. Y bueno, hacer acopio de esta claridad de qué puedo hacer, qué sí puedo hacer y tratar de optimizar eso. Si sí puedo nadar, pues esa es la forma como hago ejercicio. En ese proceso de duelo, que como decía ahora, puede ser invisible porque no todo el mundo lo expresa, en tu caso es algo con lo que tú sientes, ¿has estado como doliéndote tú solito o lo has expresado? Creo que sí ha sido un proceso en el que al principio me costaba mucho pedir ayuda. Desde cosas muy básicas como que alguien me señale un letrero o que me diga que dice aquí o acá. Entonces eso, claro, si no lo haces y confías en que tú mismo lo puedes hacer, a veces salía bien, a veces salía mal. Cuando salía mal, claro, era frustrante, algún golpe, por ejemplo, por pensar que yo podía, no sé, ir de un punto A a un punto B a una hora tal vez que no era muy tarde, 6:30 de la tarde, y puedo tener un accidente ahí. Afortunadamente no tuve un problema o un accidente de tránsito, que fue lo que me dijo, no, ya no lo vas a hacer, sino en realidad ya fue un tema de recomendación médica, específicamente en el ojo izquierdo, que ha sido el ojo que más ha sufrido y el que peor visión tengo.
perdí la capacidad de la visión periférica, entonces es un alto riesgo para mí y para el resto de personas. Entonces, pero no solo es manejar, también en multitudes grandes me suelo chocar con otras personas, ¿no? Pues, por eso trato siempre de caminar acompañado o digamos, en horas y días iluminados, porque si no, sí es un problema. O sea, eso es algo un poco avergonzante, pero... Pero ya lo dices. Sí, sí, Ya lo y dices. si ya lo dices, creo que entonces ya es porque ya lo asimilaste y... No, lo que se nombra psicológicamente hablando tiene un poder impresionante nombrar algo. Es como, lo hablaba hace poco con un paciente en mi consulta y yo le decía, cuando uno espera un bebé, por ejemplo, y es el bebé, pero cosa muy distinta es que tú digas, se llama Francesco como yo. Entonces, ese niño, ese bebé que no ha nacido, Francesquito, ya tiene una identidad que hasta que no lo nombramos era el bebé, era como muy genérico. Entonces, ese mismo efecto tiene nombrar lo que a uno le pasa, no solo como que adquiere un cuerpo distinto, una identidad, como la palabra lo indica, sino que está personificado, o sea, me cuesta caminar solo o me cuesta cuando hay multitudes o me cuesta después de las 6 de la tarde porque aunque no sea oscuro del todo, ya no tengo la claridad del día luminoso que tengo hoy. Entonces poder decir eso a las personas que tienes alrededor y ya no pretender que no te pasa o simplemente no es que tal vez no hacías un esfuerzo por pretender, simplemente no lo decías, pero ahora ya sí lo puedes decir. Sí, y creo que, como te mencionaba antes, tal vez hay cosas que hoy hago en el día a día y que por ahí en un año ya no las voy a poder hacer, porque tal vez hasta que no pase un inconveniente o un accidente o me dé cuenta por mis propios medios que lo que estoy haciendo ahora ya no lo voy a poder hacer en 1 o 2 años, es algo que también hay que estar preparado para eso, ¿no? Tocaste las limitaciones que puede traer y al mismo tiempo los recursos con los que hoy cuentas en el ámbito profesional del ejercicio del derecho. En otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de papá, es como una curiosidad que me da preguntarte esas limitaciones, cuáles son, cómo se expresan y un poco cómo la vives en tu vida cotidiana. Sí, a ver, desde cosas muy sencillas. Hay cosas que sí puedo hacer, como por ejemplo cocinarles a los chicos. Hay otras cosas que me cuestan un poco más, como sentarme a leerles un cuento, ¿no? Porque todavía pues estamos con cuentos físicos, impresos, entonces a veces me toca improvisar un poquito con las figuras, con las imágenes, pero claro, a medida que van creciendo ya van a leer también lo que estoy diciendo, pero más bien, bueno, cuando eso pase, cuando mi hija Olivia mayor ya pueda leer más, entonces pues nos vamos ahí a ayudar el uno al otro para leerle tal vez a Francesquito, el más chiquito. Entonces, sí, a veces lo que hago es decirle a la mamá que me diga más o menos qué dice cada página y yo ya con eso puedo improvisar. O si no, bueno, pues tendré que usar una lupa ahí para verlo, porque por si acaso también tengo una lupa. O sea, hay muchas herramientas para poder mejorar y poder conseguir. Eso es cuestión de ponerse creativo y revisar a veces. Justamente en la inducción a la lectura, cuando mis hijas eran chicas, uno de los ejercicios era plantearles el cuento y que ellas les inventaran un final o vamos Exacto. a ponerle a este personaje, imaginémonos que ya no está aquí, sino que está en la finca de la abuelita y entonces, en fin, es como que se presta mucho a la creatividad y eso en vez de ser una desventaja termina siendo una ventaja. Hay otro punto también, por ejemplo, que me gustaría comentar y es el tipo de discapacidad, pues en algunas personas son aparentes y otras son no aparentes, ¿no? Entonces, en mi caso, vendría a ser una no aparente y eso también pues trae un poquito de, no quiero decir prejuicios, pero dudas para, en general, las personas que no tienen por qué saber que tienes alguna discapacidad. Entonces, qué sé yo, hay
quisiera comentarte en los aeropuertos. Hay más de 150 aeropuertos en el mundo que han incorporado un programa que se llama Sunflower de Hidden Disabilities, ¿no? Eso para mí es fantástico y a mí me viene muy bien porque justamente es para evitar multitudes o que sepan que te puedes tomar un poquito más de tiempo en la fila del filtro de seguridad o al momento de subirte al avión. Claro, es que las personas somos intolerantes en general como con quien no cumple. Es una de las características que también se ha estudiado y me viene a la memoria un dato que conozco sobre un experimento social que se hizo de qué tan dispuestos estábamos de ayudar a otra persona. Y este era, creo, no sé si eran unos sacerdotes, o sea, eran personas que encarnan una actividad que se supone que van a ser generosos y condescendientes con otras personas. Pero el experimento social consistía en ponerlos en una situación de prisa. Digamos, de aquí vas a desplazarte hasta allá y en la mitad vas a encontrar a alguien con una necesidad. Esto era el experimento social, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué tan dispuesta estaban la mayoría de las personas a pararse a ayudar a otros si tienen prisa? Y la verdad es que muy pocas personas, la mayoría, aunque le remuerda la conciencia, sigue. Si tiene una necesidad de que se le va a ir el avión, de que tiene corto tiempo. Entonces, tan interesante que ocurra esto en el mundo, que sean tantos aeropuertos ya, sigue habiendo la necesidad de que haya en otros, pero que sea un lenguaje común, que cuando tú veas a alguien usando o la escarapela o alguna señal de, esos son los girasoles, ¿cierto? Sí. Que esas personas, cuando las veamos, tal vez no entendemos cuál es la discapacidad porque no es visible, pero sí sepamos que esa persona se puede tomar más tiempo. Exacto. O que pueda necesitar alguna cosa que a simple vista no aparece. Es correcto. Sí, gracias por compartir ese pedacito, bueno, todo, pero... No, y para que el que escucha pueda animarse a obtenerlo, porque a veces también uno por vergüenza tal vez no quiere usarlo, pero en mi caso es tan útil que yo ya no viajo sin eso, por ejemplo. Súper útil. Dentro de este estado emocional y lo que llamábamos duelo invisible, preguntaba yo sobre la posibilidad de expresar lo que te pasa, porque habrá días también en que el futuro te agobia más, otros días donde tal vez te puedas concentrar más en el día presente, esto de que este año no ha habido ninguna cirugía versus las 8 del año anterior, pues es como algo a lo cual yo me imagino que te quieras aferrar. Sí, definitivamente quisiera más años como este, porque entiendo que, digamos, el esfuerzo que todos los que están a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, mi mamá, todos tienen cuando me someto a una cirugía, cuando tengo un nuevo desprendimiento, ¿no? Pero lo que he entendido es que ya no tengo que necesariamente solucionar o enfocarme en que se tiene que solucionar de fondo el problema visual. Ya hay algunos momentos en los que se me ha dicho que el potencial visual, por ejemplo, de mi ojo izquierdo es muy bajo, ¿no? Entonces, seguir indagando en formas de, por ahora, yo creo que es mejor buscar una forma de vida que sea compatible con esas limitaciones, consciente de que algunos años pues, será más complicado que otros, pero yo creo que con el apoyo adecuado de la familia, también de terapia, creo que es vital para poder asimilar algunos duelos internos y también como para que surjan ideas de nuevas cosas que te pueden reconfortar y que te pueden hacer una mejor persona o seguir siendo la grandísima persona que eres, a pesar de que las limitaciones físicas y también
digamos, psicológicas que produce cualquier tipo de pérdida de los sentidos o cualquier tipo de discapacidad, pueda ser manejable y si en términos globales seas una persona sana, ¿no? Mentalmente sana y, bueno, físicamente todo lo que se pueda, siempre cuidarte de distintas formas, ¿no? Porque también estar en una situación como sin poder hacer ninguna actividad física, por ejemplo, te obliga necesariamente a, por ejemplo, aprender a comer mejor, aprender a tener hábitos un poco más saludables en tu rutina, que no vayan a ahondar más el problema de que no puedes hacer ningún ejercicio, que no puedes salir a caminar en las horas que tengo disponible, que es en la noche. Este cuidado pues se extiende a muchas otras áreas de la vida. Decías, por ejemplo, aprender a comer de cierta manera o tener en cuenta ciertas consideraciones a futuro. También me imagino que desarrollas otras habilidades, otros sentidos, empezar a ser más consciente de cosas que de pronto no las hacemos tan conscientemente. Yo creo, las hacemos como en automático. Mientras te escuchaba, pensaba que has transitado por un camino de aceptación. Al principio era como algo totalmente inesperado, por supuesto que te asustó muchísimo. Como dices, trato de encontrar cómo vivir hoy lo mejor posible con lo que tengo y un poco dejar el mañana ahí, confiando en que va a haber tal vez nuevos descubrimientos, tal vez no va a haber otros deterioros, tampoco es que te haces expectativas falsas, esto de saber que tu ojo izquierdo pues tiene menos visión y que puede llegar a ser muy limitado por allí, pero digamos en tu ojo derecho hay un cierto bienestar en la actualidad. Entonces, ¿dirías que esa es una estrategia como que tú has ido encontrando naturalmente para sobrellevar este momento actual? Sí, creo que manejar las expectativas sí es clave, pero para eso necesitas un equipo médico al lado tuyo que también sea igual de profesional y que cumpla esas expectativas y que pueda ser muy frontal en los diagnósticos, en la toma de decisiones. Yo soy consciente de que si tengo un carnet, ya no existe el carnet, pero tengo una condición debidamente acreditada de discapacidad, es porque es una situación irreversible y permanente, aunque no sea absoluta y total. Sí, creo que la clave es en encontrar la forma con las limitaciones visuales o cualquier otro tipo de limitación que tengas, poder encontrar la manera de tener una vida normal, de poder disfrutar las cosas que haces sin estar pensando en por ahí en el próximo año ya no voy a poder estar viendo esto, Claro. ¿no? Entonces... Sí, es un poco la visión que yo voy teniendo sobre personas que acompaño con situaciones variadas de discapacidades, pues que es una parte de tu vida, no la puedes evitar, pero no es la totalidad de tu vida. Entonces el mensaje que tú estás transmitiendo es muy claro y pienso de mucha utilidad para otras personas que también estén transitando por parajes semejantes, el vivir con algo, una condición que no es reversible, pero que tú vas a ir encontrando la forma de adaptarte. Cuando hablamos de duelo, a menudo pensamos en distintas fases, sentimientos por los que pasamos y un poco mi pregunta va hacia allá. Tengo claro yo que el camino o el propósito de todas estas emociones es que logres adaptarte a la nueva condición que tienes, pero en ese proceso, ¿cómo ha sido en tu caso particular estas emociones? Como todo duelo tiene sus fases, definitivamente en algún punto puedo decir que sentí como una negación del problema en sí mismo, ¿no? A pesar de que estaba consciente de que había dejado de ver con alguno de los ojos, o que el año pasado, por ejemplo, estaba, digamos, un 90% sin ver de ambos ojos. Pero todavía puedes estar en una fase de negación dentro de ese escenario, porque si estás pensando en que
por más optimista que es recomendable que también uno sea, ¿no? Pero si uno no se da cuenta que ese problema te va a acompañar para toda la vida y que sí, siempre van a existir herramientas y personas y nuevos procedimientos que te van a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Porque eso es a lo que apunta la humanidad, es mejorar la calidad de vida. Puede llegar un poco más tarde para otros que para los demás. Y sí, yo creo que es el primer paso, ¿no? Darte cuenta y dejar de negar el problema. No es lo mismo, por ejemplo, tener una condición de discapacidad que no esté acreditada que sí. O sea, realmente puedes tú percibir que hay algunos beneficios que no son exagerados ni son injustos, ¿no? Por supuesto, no todos los beneficios de personas con discapacidad están hechos para mí. Hay unos que están previstos para otros, como que tienen silla de ruedas o un problema de movilidad que yo no lo tengo necesariamente. Pero hay otros en los que, como lo que te mencionaba, ¿no? Esta credencial de girasoles, en las que más bien es para personas que tú no te das cuenta que tienen un problema y que les puede costar comunicarlo o simplemente preferirían pasar desapercibidos, pero creo que sigue siendo parte de la negación del problema y del duelo. Entonces, también yo no creo que yo he superado para nada todo el proceso. Creo que me iré encontrando año a año con nuevos desafíos que por ahí al principio voy a pensar que los puedo hacer yo solo o que no quiero desprenderme de algo que es tan importante para mí. Entonces trato de seguirlo haciendo hasta que pasa algo, ¿no? O hasta que entro en un problema. Claro. ¿Pensarías que esto que te ha pasado te ha contribuido a cambiar tu perspectiva de la vida? Sí, claro. Definitivamente. Yo creo que particularmente no podría concebir mi vida sin volver a ver la cara de mis hijos, por ejemplo, ¿no? de mi hija. Y en algún punto de este proceso, hace unos años, recuerdo que ya no veía a mi hija igual. O sea, el rostro de mi hija era distinto. Por digamos, puede ser por el aceite de silicón, por simplemente las lesiones en la retina. Y hubo una época que yo pensé que no la iba a volver a ver como yo sabía que era. Y como yo, digamos, la podía ver en fotos, pero cuando la veía físicamente, no me pasaba solo con ella, me pasaba con todas las personas. Hubo una época un poco graciosa. Tal vez ella lo representa en tu mente o en este momento pues de la conversación, ponerla a ella como el ejemplo. Me quedo con ella porque, claro, o sea, digamos, es mi princesa y yo decía, wow, capaz que ya no voy a verla otra vez como en verdad es. Finalmente eso fue mejorando, al menos con un ojo. Pero sí es un miedo, por ejemplo. Entonces, sí, de alguna manera, si eso llegase a pasar o si ya no la vuelvo a ver, ¿no? Creo que si me hubieses preguntado hace unos años, no es algo que hubiese sido fácil de decirte que lo iba a superar o no hubiese entrado dentro de mis posibilidades de seguir adelante sin eso. Claro. Y ahora, como el año pasado estuve tan cerca de eso, de hecho pasó, ellas me fueron mi hija me fue a visitar y gracias a ella creo que la cuarta operación, porque tuve 4 operaciones en un ojo en un mes que no funcionaba, finalmente ella fue la última, me acompañó, estuvo conmigo y salió bien. Entonces, si es que no vuelvo, si es que hay un día que no puedo verla a ella o a mi hijo o a mi esposa, lo que fuera, pues yo no creo que se acabó la vida para mí. O sea, creo que puedo... Que sigue habiendo otras cosas. Sí, exactamente. Sigue habiendo otras cosas, otras formas de disfrutar, de cantar juntos, por ejemplo, de sentirla. No me voy a limitar nada más a percibirla a través de un sentido. Entonces creo que esa es la... Claro, la podrías... Tal vez, y eso es lo que a uno, por lo menos a mí, la literatura me muestra, y es como personas que de pronto tienen una limitación en un sentido hasta exacerban otros sentidos. Sí, absoluto, eso sí pasa. Eso a mí me ha pasado, 100%. Claro. Bueno, siempre he considerado que tengo un buen oído, pero
creo que se desarrolló un poquito más, creo que escucho cosas que a veces mi esposa dormida no escucha. Ajá. Percibo también olores que hoy en la cocina, estando lejos, antes no pasaba. Ujú. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Y creo que es un potencial también de desarrollo, porque según entiendo, no, así como has descubierto, como que se ha afinado eso, tal vez se puede seguir afinando y de manera deliberada. Esto es una técnica teatral, pero cuando yo tengo que distinguir una manzana verde de una roja, tal vez por el sonido parece que sí, que se distingue. O sea, la roja suena de una manera y la verde de otra. O cuando se parte, no huelen igual la manzana roja que la verde. Y como eso, muchas otras cosas que tal vez quien ve 100% ni siquiera se pone en la tarea de hacer esos discernimientos, pero cuando tú empiezas a limitar tu visión, a sentir que no podrás tal vez ver ciertas cosas, pero entrenarte en estas otras como sutilezas de que la información llegue por otros sentidos, claro, claro que sí es una posibilidad y es una posibilidad que da como optimismo. Absolutamente, no. Esos ejercicios ya los voy a averiguar un poco más porque tienes todo el sentido del mundo. De hecho, yo seguramente soy el que más conoce cada centímetro de la casa porque yo, por ejemplo, en la noche yo me levanto al baño o a la cocina, no prendo las luces. No es necesario porque simplemente toco y sé dónde está absolutamente cada pared, cada puerta, cada televisor, cada mesa. Entonces, esas cosas son increíbles, ¿no? El cerebro, la mente se adapta con lo que tiene. Que es como tu cuerpo, ¿no? Eso, Entonces, la si le das menos, claro, si le das menos comida por un largo tiempo, pues va a funcionar y va a ajustar su cuerpo a trabajar con ese número de calorías. Y lo mismo con los sentidos. La capacidad de adaptación vuelve a ser el común denominador de esta conversación en distintos momentos. Cómo tú has ido aprendiendo a adaptarte a esta limitación y cómo, Francesco, tu testimonio puede servir a personas o que estén atravesando cualquier condición y tal vez no hayan encontrado los recursos para adaptarse, o también una inspiración para que ver que sí se puede, que hay estrategias, formas, que algunas las vas descubriendo sobre la marcha y que otras simplemente se te van presentando, pero siempre está en ti poder encontrar esos recursos. Para cerrar, hay una pregunta que está siendo tradición en los últimos podcasts y no es exactamente la edad en la que te ocurrió, pero la pregunta es que le dijeras a tu Francesco de 15 años y en este caso al de, no sé, 29, cuando empezó este problema. ¿Hay algo que le quisieras decir a ese Francesco más joven que todavía no había caminado por aquí? Sí, no, que se vienen cosas duras, que se vienen cosas durísimas, emocionalmente impactantes, que definitivamente necesitas mucha valentía para enfrentar lo que viene, pero de la otra vereda hay tantas inspiraciones en tu vida, tanta alegría, tantos abrazos, tanto respaldo de gente que comprende el problema a nivel familiar, a nivel de trabajo, que va a ser un camino que, aunque parezca con muchos obstáculos, esos obstáculos van a hacerte una mejor persona y fueres ahí. Muchas gracias por este momento, por este testimonio. A mí también me encantó tenerte. Para quienes nos escuchan, por favor compartan este episodio con cualquier persona que crea que pueda serles útil. Mundo Interior está siempre preguntándose qué herramientas podemos tener, en qué historias nos podemos inspirar para mirar hacia adentro, cuidarnos más y cuidar nuestro bienestar emocional. No se pierdan el próximo episodio.